¿Cuál piensas que es el misterio sin resolver más espeluznante o perturbador que existe? Una niña, un perro y un armario. Este es un caso de muerte en circunstancias misteriosas. Mary Jane Barker, una niña estadounidense de 4 años de Nueva Jersey, desapareció junto con el perro de su compañera de juegos. Después de una extensa búsqueda por toda la ciudad, su cuerpo sin vida y el perro sobreviviente fueron encontrados en el armario de una casa vacía cerca de su hogar el 3 de marzo. A las 10:30 de la mañana del 25 de febrero de 1957, Mary Jane desapareció de un patio cerca de su casa junto con un cachorro de espaniel negro de 4 meses perteneciente a uno de sus vecinos. Inicialmente se presumió que Mary Jane había sido secuestrada, y huellas frescas a lo largo de un arroyo cercano parecían ser de un hombre, un niño y un perro. El jefe de policía de Belmar, Edward Garrity, dijo que un par de zapatos de Mary Jane coincidían con la huella más pequeña dejada en la orilla embarrada. El 3 de marzo, la vecina de la niña Barker, María Freita, de 6 años, dueña del cachorro desaparecido, fue con su tía y su tío a la propiedad que habían comprado recientemente, una casa estilo ranchera vacía y recién construida. Mientras jugaba en la casa, María abrió la puerta de un armario en el dormitorio. Su cachorro desaparecido salió corriendo, vivo y en buen estado. También en el armario estaba Mary Jane. Estaba sin vida, en posición sentada, con la capucha de su abrigo azul cubriendo parcialmente su cabello. Una inspección mostró marcas de sus desesperados intentos por escapar. Aunque la puerta del armario no estaba cerrada con llave, se dijo que un tornillo mariposa en el interior dificultaba que una niña pequeña pudiera abrirla. Mary Jane había vivido en el armario durante 3 días y estaba viva cuando entró en él. Como había estado desaparecida durante 5 días, se supone que había estado sin vida durante 2 días cuando la encontraron. La casa estaba siendo renovada en ese momento. Ese hogar había sido registrado 3 veces anteriormente por docenas de personas que buscaban a la niña perdida. También había sido visitada por trabajadores que colocaban azulejos en el sótano en los días en que Mary había estado viva pero desaparecida, pero aparentemente no escucharon ningún signo de ella ni del perro. La autopsia no reveló signos de violencia, de abuso o de otro tipo. También mostró que lo último que había consumido era algo de leche con chocolate en la mañana de su desaparición. El perro fue sacrificado para examinar el contenido de su estómago, momento en el que se descubrió que había estado con Mary Jane en el armario todo el tiempo. Las autoridades no pudieron determinar cómo sobrevivió el perro. La pérdida de Mary Jane fue finalmente considerada un caso de inanición con exposición como factor contribuyente. Debido a un agujero en el armario, no pudo haberse asfixiado. Aunque ciertamente así terminó su vida, quedan algunas preguntas muy importantes. ¿Qué llevó a Mary Jane al armario de una propiedad desconocida a 2 cuadras de su casa? ¿Qué pasó con las huellas del hombre, de un niño y el perro? ¿Por qué no se encontró a Mary Jane durante las 3 búsquedas anteriores en la casa? ¿Fue mera coincidencia que la casa perteneciera a los familiares del dueño del perro desaparecido? ¿Fue coincidencia que María explorara justo en el armario para descubrir a su amiga desaparecida? ¿Es posible que una niña de 4 años pierda la vida por el hambre y el frío mientras un cachorro sobrevive en las mismas condiciones? ¿Fue esta una investigación fallida o un accidente bizarro y trágico? Para mí, es extraño que la otra niña, la dueña del cachorro, los haya encontrado. Me hace preguntarme si habían visitado el lugar juntas cuando Mary Jane quedó atrapada, y luego María no le contó a nadie porque pensó que se metería en problemas. Es posible que las huellas del hombre pudieran haber sido hechas en otro momento, ya sea antes o después, pero también es muy raro que la casa haya sido específicamente registrada y nadie escuchó al perro o incluso revisó el armario. Los cachorros atrapados hacen mucho ruido. El bosque del horror de Ibadan. Era un edificio en ruinas que se creía había sido utilizado para el tráfico de personas y sacrificios rituales, ubicado en el bosque de Soka en Ibadan, estado de Oyo, Nigeria. El edificio fue descubierto el 22 de marzo de 2014 por un grupo de conductores de mototaxis, quienes formaron un equipo de búsqueda improvisado tras la desaparición de un conductor en la zona. 23 sobrevivientes fueron rescatados del edificio, mientras que numerosas partes de cuerpos y objetos personales de las víctimas fueron encontrados en el área circundante. Se cree que las actividades que ocurrieron en el bosque fueron coordinadas por secuestradores y ritualistas desconocidos en el estado, quienes a menudo son apoyados por algunos nigerianos y políticos adinerados que usan partes humanas para rituales. Curiosamente, los edificios en el sitio han sido demolidos y se ha construido una escuela secundaria. Cabe decir que el descubrimiento del bosque del horror generó controversia en toda Nigeria. Hubo preocupación por el vínculo entre la gestión, secuestradores y ritualistas del bosque del horror y algunos altos funcionarios del gobierno y políticos notables del estado, pero no parece haber pruebas claras que establezcan ese hecho.
Los habitantes de la zona afirmaron que el comando de la policía del estado de Ohio se negó a investigar el bosque a pesar de varios casos de secuestro reportados en el estado. Algunos de los sobrevivientes rescatados del antro afirmaron que los ritualistas secuestraban a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios de la Iniciativa de Renovación Urbana coordinada por el gobierno del estado de Ohio. Los perpetradores nunca fueron encontrados, aunque se sospechaba únicamente de políticos locales. Aunque este descubrimiento es perturbador, para mí el misterio es que el conductor de la taximoto original aún no ha sido encontrado. Sinceramente, el intruso de Cape no es perturbador en mi opinión, solo increíblemente extraño. Durante la noche en Cape May, alrededor de 2005, las personas que dejaban sus puertas de sus casas sin cerrar despertaban para encontrar a un hombre mirándolas, quien luego huía rápidamente. Nunca se reportaron personas heridas ni objetos robados. Al parecer, solo observaba a las personas mientras dormían. No había daños en la casa o en su contenido, ni evidencia de otros delitos. Se pensaba que el hombre desconocido entraba por las puertas delanteras o traseras sin cerrar, ya que nunca hubo evidencia de forcejeo en las entradas. Hubo muchos reportes de personas que realmente se despertaron para atraparlo. Cuando llegaron los informes del intruso de Cape, causó un gran revuelo en la pequeña comunidad. Durante la mayor parte de un año, los residentes reportaron despertar y ver al hombre, pero siempre lograba escapar antes de ser atrapado. No obstante, fue identificado como un joven y la policía incluso logró obtener descripciones de testigos presenciales para un artista de la policía, cuyo retrato del fantasma nocturno se publicó en el periódico local. Se establecieron vigilancias vecinales en medio de las invasiones domiciliarias, ciudadanos alertas compartiendo información entre sí y con la policía con la esperanza de llevar al intruso de Cape ante la justicia. La policía informó a los ciudadanos que tenían pistas que estaban siguiendo, pero nada de eso dio resultado. Algunos testigos incluso proporcionaron nombres potenciales a la policía, y 2 víctimas mencionaron al mismo joven como el presunto merodeador. Pero incluso con esa información, la policía no pudo concluir quién estaba detrás de las visitas nocturnas. Los incidentes se detuvieron tan abruptamente como comenzaron, sin informes después de febrero de 2006. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad del intruso de Cape es desconocida y sigue siendo un misterio en Cape Elizabeth. Técnicamente no está sin resolver ya que todos pueden adivinar lo que le sucedió, pero es uno de los más espeluznantes en mi opinión. Alyssa Turney era una adolescente que desapareció en 2001. Su padrastro, Michael Tony, estaba obsesionado con ella. La perseguía hasta su trabajo, ponía cámaras en los conductos de ventilación para poder verla a escondidas y la hacía firmar contratos para constatar que él nunca la había atacado. Michael la recogió temprano de la escuela y desde entonces no se la ha vuelto a ver. Su media hermana, Sarah Tony, tiene un podcast increíble llamado Voices for Justice, está en inglés, que explica el caso en detalle y gracias a ella, Michael Tony fue arrestado en agosto de 2020. Alyssa fue vista por última vez en su hogar en las cercanías de Bell Road y la calle 34 en Phoenix, Arizona, el 17 de mayo de 2001. Era el último día de su penúltimo año en la escuela secundaria Paradise Valley. Su padrastro, Michael Roy Tony, dice que sacó a Alyssa de la escuela temprano y fueron a almorzar, luego regresaron a casa. Él declaró que tuvieron una discusión durante la comida porque Alyssa quería más libertad, y cuando regresaron a casa, ella estaba molesta y se fue a su habitación enojada. Michael la dejó sola a la 1 de la tarde y se fue a hacer diligencias y a recoger a su hermana. Intentó llamar a Alyssa mientras estaba fuera, pero ella no respondió el teléfono. Cuando regresó a la casa a las 5 de la tarde, Alyssa se había ido, dejando una nota que decía que se estaba escapando a California. Michael dice que ella lo llamó una semana después desde un teléfono público en California, pero colgó rápidamente. Este fue el último rastro de ella. Inicialmente, las autoridades trataron a Alyssa como una fugitiva y creían que podría estar en California o aún en el área de Phoenix, pero ahora se sospecha de un juego sucio en su desaparición. Ella dejó $1,800 intactos en su cuenta bancaria y dejó su maquillaje, cepillo de pelo, llaves de la casa y teléfono celular. Aparentemente, solo se llevó una mochila negra. Alyssa era muy cercana a sus hermanos, amigos y su novio, pero nunca mencionó planes de fuga y ninguno de ellos supo de ella después de su desaparición. Es poco común de un fugitivo dejar atrás todas sus pertenencias y dinero, como aparentemente hizo Alyssa, y nunca volver a contactar a amigos o familiares. En un momento un hombre de Florida confesó su asesinato en 2006, pero su historia resultó ser falsa. Michael, un exoficial de policía, dice que hizo más de 30 viajes a California para buscarla. Los amigos de Alyssa la describían como una adolescente normal, vivaz, con una racha rebelde. Había experimentado con marihuana y a veces se saltaba clases, pero era una buena estudiante.
Sus amigos dijeron que Michael era un padre estricto que revisaba regularmente las pertenencias de Alyssa, monitoreaba sus conversaciones telefónicas y se sentaba fuera del restaurante donde ella trabajaba. La policía encontró extraños contratos que Michael escribió y obligó a Alyssa a firmar. Un psiquiatra forense que vio uno de los documentos dijo que mostraba que Michael tenía una necesidad absoluta de control y dominio sobre Alyssa. El hombre también tenía cámaras de vigilancia instaladas dentro de la casa familiar y todas las comunicaciones telefónicas dentro y fuera de la casa se grababan automáticamente. Después de la desaparición de Alyssa, Michael se negó a hacerse una prueba de polígrafo o sentarse con la policía para una entrevista, aunque sí se comunicó con ellos por fax, correo electrónico y teléfono. Nunca entregó a la policía las cintas de vigilancia del día en que Alyssa desapareció, pero dijo que había revisado 8 horas de grabaciones y no había visto nada de interés. Dijo que el sistema de grabación telefónica no estaba funcionando el día que Alyssa lo llamó después de su desaparición. Varias personas afirman que Alyssa les dijo que Michael la había abusado o intentado hacerlo. Ella había hablado con amigos y familiares sobre el esposándola. Michael niega las acusaciones y sostiene que es un buen padre que nunca dañó a su hijastra. El año antes de su desaparición, Michael llamó él mismo a servicios de protección infantil para decirles que si Alyssa alguna vez presentaba una denuncia de abuso en su contra, ella estaría mintiendo. Dijo que las cámaras y dispositivos de grabación en su hogar eran por razones de seguridad, no para observar las actividades de sus hijos. En diciembre de 2008, la policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa donde Alyssa había vivido y en la casa de enfrente donde vive su familia ahora, buscando evidencia en el caso. Los investigadores encontraron muchas cintas de video de Alyssa en su casa durante el registro, que datan de la década de 1980, pero no la del día de su desaparición. Durante el allanamiento, encontraron 19 rifles de asalto de alto calibre, 2 silenciadores hechos a mano, una furgoneta llena de bidones de gasolina y 26 dispositivos explosivos hechos a mano llenos de pólvora y clavos para techos. Fue el mayor arsenal de explosivos descubierto en la historia del Departamento de Policía de Phoenix. Más de 100 vecinos fueron evacuados temporalmente de sus hogares como precaución de seguridad y Michael fue detenido por varios cargos de armas. Llevaba 2 pistolas, un dispositivo de grabación, 7 cargadores de munición y un cuchillo cuando fue arrestado. En el registro que descubrió las armas y explosivos, la policía también encontró un documento de 98 páginas, titulado Diario de un mártir loco en su casa. En este escrito, Michael acusaba a un sindicato llamado Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos de estar detrás del secuestro y asesinato de Alyssa. Había trabajado como electricista en la década de 1980 y se quejaba de las condiciones laborales, y después de la desaparición de Alyssa le dijo a la policía que pensaba que el sindicato guardaba rencor contra él y había secuestrado a Alyssa para castigarlo. En su diario de un mártir loco, Michael escribió que ya había cobrado venganza quitándole la vida a 2 asesinos que eran responsables de la muerte de su hijastra y que Alyssa estaba enterrada en Desert Center, California. Escribió que planeaba hacer volar el salón del sindicato en venganza y perder su vida en el proceso. La policía cree que pudieron detenerlo justo a tiempo, encontraron las armas y explosivos el 11 de diciembre, y la próxima reunión en el salón del sindicato estaba programada para el 15 de diciembre. En una entrevista con los medios después de su arresto, Michael afirmó que las bombas no eran suyas y que la policía las había plantado en su casa, pero admitió que había planeado quitarse la vida para llamar la atención sobre la desaparición de Alyssa. En marzo de 2010, Michael se declaró culpable de poseer 26 bombas no registradas. Fue sentenciado al término máximo de 10 años en prisión federal. Aunque 2 de los hijos de Michael testificaron en su favor durante la audiencia de sentencia y dijeron que no era un hombre violento, el juez citó informes que decían que Michael sufría de un trastorno de personalidad paranoica que estaba empeorando a pesar del tratamiento psiquiátrico que había recibido. Un psicólogo forense, a quien Michael mismo había pedido que testificara en la audiencia, dijo que era peligroso y tenía una alta probabilidad de comportamiento violento en el futuro. Después de que Michael fue liberado de prisión en 2017, la hermana menor de Alyssa se reunió con él y le pidió respuestas sobre la desaparición de Alyssa. Él le dijo que solo proporcionaría respuestas honestas en su lecho de muerte o si el Estado acordaba darle pena de muerte. En agosto de 2020, Michael fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado en la presunta muerte de Alyssa. Fue a juicio en el verano de 2023. La media hermana menor de Alyssa, Sarah, quien ha estado activa en las redes sociales en la búsqueda de respuestas en el caso de Alyssa, testificó. Declaró que cuando le preguntó a Michael sobre lo que le pasó a Alyssa, él le dijo que le diría cuando estuviera en su lecho de muerte. El juez que presidía el juicio lo terminó después de que la fiscalía presentó su caso, coincidiendo con la defensa en que no había evidencia sustancial para apoyar una condena. Los cargos contra Michael fueron desestimados y fue liberado. Michael siempre ha mantenido su inocencia en la desaparición de Alyssa.
no puede ser juzgado nuevamente por su asesinato. Alyssa vivía con su padrastro y su media hermana menor en el momento de su desaparición. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 8 años y Michael la adoptó legalmente. No tenía enemigos conocidos y no es característico de ella irse sin previo aviso. Es evidente que hubo una conducta deshonesta en su caso debido a las circunstancias involucradas. Charles Pack, el hombre que llamó a su familia 35 veces después de su muerte. Las cosas que son espeluznantes o misteriosas tienen una extraña influencia sobre nosotros y con frecuencia enloquecen nuestros pensamientos con el deseo de encontrar una explicación convincente. Cuando la familia de Charles Pack recibió múltiples llamadas telefónicas durante 12 horas después de su muerte en un terrible accidente ferroviario, confundió incluso a los más escépticos. Era 2008 y la vida iba bien para Charles de Salt Lake City. Después de un divorcio, había encontrado el amor nuevamente y estaba ansioso por mudarse con su prometida Andrea Katz en California para que finalmente pudieran comenzar a organizar su boda. Desafortunadamente, la pareja nunca podría pasar por el pasillo, y la forma en que Peck murió en uno de los accidentes de tren más mortíferos en la historia de Estados Unidos crearía un misterio que aún no se ha resuelto. Peck trabajó como agente de Delta Airlines en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City durante 19 años, antes de viajar a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en el aeropuerto Van Nuys. Conseguir un trabajo allí le habría permitido casarse con su prometida Andrea de Westlake Village. Aunque la pareja estaba lista para casarse, el hecho de que no vivieran en el mismo estado planteó un problema. Entonces, cuando surgió una vacante en el aeropuerto de Van Nuys, debió parecer que el destino estaba interviniendo. El 12 de septiembre de 2008, Charles abordó un avión a Los Ángeles para la entrevista y luego tomó el Metrolink hasta su última parada en Moore Park, donde Andrea había arreglado para recogerlo. Había 225 personas en ese tren del viernes por la noche y debía llegar a su destino final a las 4:45 de la tarde. En esa ocasión, el ingeniero Robert Sánchez conducía el tren desde Union Station durante su segunda mitad de turno. Sánchez, por otro lado, se pasó un semáforo en rojo mientras enviaba mensajes de texto en su teléfono. Cuando el tren pasó por Chatsworth, el tren tomó una sola vía compartida por un tren de carga de Union Pacific que viajaba en la dirección opuesta. Finalmente, el metro chocó con el tren de carga que venía de la dirección opuesta a una velocidad combinada de 133 km por hora. 135 personas heridas y 25 personas perdieron la vida, incluido Peck en lo que se conoció como el accidente de tren de Chatsworth 2008. Andrea iba a recogerlo a la estación de tren cuando escuchó la noticia del accidente en la radio. Una investigación luego confirmaría que el ingeniero recibía y enviaba mensajes de texto a 2 adolescentes que aseguraban que se hicieron amigos de él para aprender sobre su profesión. De acuerdo con el cronograma establecido de los eventos, el ingeniero envió su último mensaje de texto 22 segundos antes de chocar con el tren de carga. Durante las 11 horas posteriores al accidente, la familia y la prometida de Peck recibieron varias llamadas desde su teléfono, pero cuando respondieron, lo único que recibieron fue estática en lugar de su voz. Sin embargo, les dio la esperanza de que todavía estaba vivo, atrapado entre los escombros y demasiado herido para hablar. Andrea, la prometida de Peck, se dirigía a la estación de tren para recogerlo cuando se enteró de la colisión en la radio. Animada por la suposición de que aún estaba vivo, Andrea le gritó a Peck que le diera ánimos de que la ayuda estaba en camino cada vez que se establecía una conexión y escuchaba el silencio al otro lado de la línea. Durante las primeras 12 horas antes de que se descubriera su cuerpo, su hijo, hermano, hermana y madrastra, así como su prometida, recibieron un total de 35 llamadas desde su teléfono. Cuando intentaron contactarlo nuevamente, solo pudieron comunicarse con su correo de voz. Durante toda la noche, los bomberos y la policía trabajaron para recoger a las otras víctimas de los carruajes, utilizando la señal del teléfono de Peck para intentar localizarlo. Las llamadas finalmente se detuvieron alrededor de las 3 de la mañana siguiente. Peck fue recuperado una hora después por el equipo de rescate. Para consternación de su familia, el hombre había perdido la vida. Sin embargo, cuando los médicos examinaron su cuerpo, se dieron cuenta de que no podría haber sobrevivido a la colisión inicial. Entonces, ¿cómo pudo Peck haber hecho llamadas telefónicas a su familia durante 12 horas después de su muerte? Se han presentado varias teorías sobre por qué el teléfono de Peck pudo haber contactado a sus seres queridos incluso después de su muerte. Algunos creen que las llamadas fueron hechas por trolls, pero esto se descarta por el hecho de que nadie más que Andrea sabía que estaba en el tren, y mucho menos desaparecido. Otra hipótesis es que el dispositivo no funcionaba bien, lo cual es una posibilidad. Sin embargo, no explica por qué las llamadas parecían estar limitadas a sus seres más cercanos y queridos y no se informaron a sus contactos más amplios. ¿Es posible que Peck de alguna manera cruzara la barrera entre este mundo y el próximo para llevar a su familia a su cuerpo y despedirse de ellos?
Finalmente, nadie ha podido resolver el misterio y cuando los rescatistas recuperaron su cuerpo, su teléfono celular no estaba por ningún lado. ¿Cómo o por qué las llamadas telefónicas continuaron durante tanto tiempo y con tanta frecuencia después de su muerte es un misterio que probablemente nunca se resolverá. Sé que es básico, pero el caso de la Dalia Negra es el único que me da escalofríos. Para todos los que no lo conocen, aunque creo que la mayoría está al tanto de este caso, Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, fue encontrada dividida en dos en Los Ángeles, California, en 1947. La mayor parte de su sangre fue drenada de su cuerpo. La mujer que encontró su cuerpo pensó que era un maniquí, así de pálida estaba. Fue dividida con precisión quirúrgica, sin dañar ningún órgano. Su rostro también fue manipulado creando una sonrisa permanente y espeluznante en su cara. No había sangre en el suelo, así que el cuerpo definitivamente fue movido al lugar donde fue encontrado. Después de que la encontraron, creo que 9 o 10 días después, se envió un sobre a la policía con letras recortadas y pegadas diciendo algo como aquí están las pertenencias de Dalia. El sobre contenía la tarjeta de seguridad de Elizabeth, su certificado de nacimiento, fotografías, etc., todo limpio con gasolina para eliminar huellas dactilares. Creo que en marzo del mismo año el autor del crimen se quitó la vida dejando una nota confesando el acto aberrante y diciendo cosas como he esperado a que la policía venga a buscarme, soy demasiado cobarde para entregarme. Esta es la mejor salida para mí. Se encontraron sus ropas y esta nota probablemente tenía huellas dactilares, pero nadie pudo identificar al asesino y el autor del crimen sigue sin ser identificado hasta el día de hoy. Este caso siempre me da escalofríos porque tiene que ser un profesional entrenado para hacer esos cortes y tiene que estar tan enfermo para siquiera pensar en hacer eso. El sobre decía que se quitó la vida, pero ¿podemos estar seguros? No se encontró ningún cuerpo. Para mí, los envenenamientos con Tylenol son simplemente perturbadores por lo fáciles que fueron, lo extendidos que estuvieron los envenenamientos, como nunca atraparon al responsable y el impacto duradero del incidente. En la madrugada del 29 de septiembre de 1982, un trágico misterio médico comenzó con un dolor de garganta y una nariz congestionada. Fue entonces cuando Mary Kellerman, una niña de 12 años de Elk Grove Village, un suburbio de Chicago, le contó a su madre y a su padre sobre sus síntomas. Le dieron una cápsula de Tylenol extra fuerte que, sin que ellos lo supieran, estaba impregnada con el altamente venenoso cianuro de potasio. Mary estaba sin vida para las 7 de la mañana en el transcurso de una semana y su pérdida causaría pánico en toda la nación. Ese mismo día, otra víctima de 27 años llamado Adam Janas murió de lo que inicialmente se pensó que era un ataque cardíaco, pero que resultó ser también un envenenamiento por cianuro. Su hermano y cuñada, Stanley, de 25 años, y Therese, de 19 años, se apresuraron a su casa para consolar a sus seres queridos. Ambos experimentaron fuertes dolores de cabeza, una respuesta no poco común ante la muerte de un familiar, y cada uno tomó una o dos cápsulas de Tylenol extra fuerte del mismo frasco que Adam había usado más temprano ese día. Stanley perdió la vida ese mismo día y Therese 2 días después. En los días siguientes, ocurrieron 3 incidentes más con el mismo resultado. Fue en ese momento, a principios de octubre de 1982, que los investigadores hicieron la conexión entre las muertes y el Tylenol, el analgésico sin receta más vendido en Estados Unidos en ese momento. Las cápsulas de gelatina eran especialmente populares porque eran suaves y fáciles de tragar. Desafortunadamente, cada víctima tragó una cápsula de Tylenol impregnada con una dosis letal de cianuro. McNeil Consumer Products, una subsidiaria del gigante de la salud Johnson & Johnson, fabricaba Tylenol. Para su crédito, la compañía tomó un papel activo con los medios de comunicación emitiendo advertencias masivas y llamando de inmediato a un retiro masivo de más de 31 millones de botellas de Tylenol en circulación. Se descubrieron cápsulas contaminadas a principios de octubre en algunas otras tiendas de comestibles y farmacias en el área de Chicago, pero, afortunadamente, aún no habían sido vendidas ni consumidas. McNeil y Johnson & Johnson ofrecieron cápsulas de reemplazo a quienes devolvieran las pastillas ya compradas y una recompensa a cualquiera que tuviera información que llevara a la captura del individuo o individuos involucrados en estos crímenes aleatorios. El caso continuó siendo confuso para la policía, el fabricante de medicamentos y el público en general. Por ejemplo, Johnson & Johnson estableció rápidamente que la impregnación de cianuro ocurrió después de que los casos de Tylenol salieran de la fábrica. La policía hipotetizó que alguien debió haber sacado las botellas de los estantes de los supermercados y farmacias locales en el área de Chicago, impregnado las cápsulas con veneno y luego devuelto los paquetes restaurados a los estantes para ser comprados por las víctimas sin saberlo. Hasta el día de hoy, sin embargo, los perpetradores de estos asesinatos nunca han sido encontrados.
Un hombre, James Lewis, que afirmaba ser el asesino del Tylenol, escribió una carta de rescate a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón a cambio de detener los envenenamientos. Después de un largo juego del gato y el ratón, la policía y los investigadores federales determinaron que Lewis vivía en Nueva York y no tenía vínculos demostrables con los eventos de Chicago. Dicho esto, fue acusado de extorsión y sentenciado a 20 años de prisión. Fue liberado en 1995 después de cumplir solo 13 años.